¿Amor o egoísmo? Esta es la cuestión que exploraremos en la lección de esta semana. Exploraremos cómo esta pregunta resuena a lo largo de la historia y en nuestras vidas cotidianas. Miren, ¿qué significado tiene el amor en un mundo marcado por la ambición, por la rivalidad? Únete a nosotros mientras reflexionamos sobre la importancia de las elecciones que hacemos y cómo pueden impactar, no solamente impactar en nuestras vidas, sino también en un mundo que nos rodea. Prepárate para profundizar en un tema que desafía nuestra comprensión del ser humano y sus motivaciones más profundas. Si aún no te has suscrito a este canal, puedes hacerlo ahora mismo dándole clic aquí abajo, justamente donde dice suscríbete, activa esa campanita y déjanos también un like y comparte este material si es útil para ti. Compártelo con otros. Bueno, acompáñame para orar. Oremos. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estudiar esta nueva lección. Ayúdanos, Señor, a tomar las elecciones correctas. Guíanos con tu Santo Espíritu a decidir correctamente por ti. Perdona nuestros pecados y enséñanos, Señor, a vivir vidas de amor, sin egoísmo. Señor, gracias por este repaso. Guíanos, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las Escrituras nos invitan a reflexionar sobre el eterno dilema entre el amor genuino y el egoísmo desenfrenado. Y esto nos lleva justamente a la lección de esta semana que tiene como título ¿Amor o egoísmo? Esta es la cuestión. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿verdad? Y tenemos un texto de memoria para revisar aquí. Me gustaría que lo leamos juntos. Isaías 41:10 dice: No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con esta hermosa promesa de Isaías 41:10 como nuestro faro realmente espiritual, nosotros somos transportados a las laderas del monte de los olivos. Imagínate conmigo, piensa allí como la lección nos lleva, ¿no es cierto? Donde un pastor escucha la voz de Jesús entre el clamor del día a día. En medio de ese esplendor del templo y las imponentes murallas de Jerusalén, Jesús anuncia la profunda transformación que está a punto de suceder. Desafiando justamente Cristo a sus discípulos y a nosotros mismos a entender el significado de su mensaje justamente en el contexto de esos tiempos y de los tiempos que nos esperan a nosotros. Con mucha agudeza nos dice, con mucha maestría Jesús nos revela la estrategia de Satanás. ¿Para qué? Para engañar y para destruir al pueblo de Dios. Tanto a través de la persecución como también llevándonos a transgredir sus mandamientos. En este estudio realmente vamos a ver muchas cosas importantes. Este estudio nos confronta con la realidad de que nuestras acciones y nuestras decisiones, ¿qué hacen? Reflejan o bien el amor sacrificado de Cristo, ¿no es cierto? Ese amor que Cristo nos enseñó en la cruz, o bien también nuestras acciones van a reflejar, ¿qué cosa? El egoísmo que busca solo satisfacerse a sí mismo, ¿no es cierto? Satisfacer nuestros propios intereses, satisfacer nuestro yo. Miren, en medio de la incertidumbre de los desafíos, debemos aferrarnos a la certeza de que Dios nunca nos abandona. Ese texto que leímos ahora dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes. Su amor y su protección son nuestro refugio seguro. Yo digo amén y gloria a Dios. Incluso en los momentos más difíciles podemos tener esa certeza. A través del estudio de esta semana descubriremos que nuestra elección entre el amor y el egoísmo define nuestra relación con Dios y también define nuestra relación con todas las personas que nos rodean. Vamos a ver que el amor genuino es la fuerza que realmente trasciende todas las adversidades y que nos guía hacia una vida verdadera, hacia una vida cristiana, una vida consagrada a Dios. Y bueno, esto nos lleva a que vayamos al día domingo. Vámonos a nuestra lección y vamos a ver el día domingo, titulado justamente Un Salvador con el corazón
roto. Qué interesante el título que utilizó el pastor Mark Finley aquí en esta lección. Un Salvador con el corazón roto. En la quietud del Monte de los Olivos, contemplando la majestuosidad de Jerusalén, Jesús experimenta, dice allí, el dolor de un corazón destrozado. Miren qué interesante. A pesar de sus esfuerzos incansables por salvar a su pueblo, el Evangelio de Juan nos recuerda que vino a los suyos, ¿no es cierto? Vino a lo que era suyo y los suyos no lo reconocieron. Juan 1:11. Así que el amor inmenso de Jesús fluye desde un corazón completamente desbordante de misericordia y de gracia. Y está clamando constantemente por el arrepentimiento para que el arrepentido acepte su oferta de salvación. Y miren, esta lección del día domingo nos invita a leer el libro de Lucas. Y vamos a leer el libro de Lucas en el capítulo 19. Vamos a leer los versos 41 hasta el 44. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: «Oh, si hubieses conocido aún tú, a lo menos en este día, lo que toca tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos». Los líderes judíos habían rechazado a su rey, ¿verdad? Se habían literalmente excedido y guiados por Satanás, obviamente. Dios mismo los había visitado en la persona de Jesucristo, pero habían rechazado su oferta de salvación y su nación pronto sufriría las consecuencias. Eso es lo que nos está diciendo allí. Sin embargo, vemos que Dios no se olvidaría de aquellos que sí le obedecieron. Y aún continúa otorgando esa misma salvación a quienes lo aman. No importa que sean judíos, que sean griegos, que sean gentiles. Hoy mismo la vida eterna está al alcance de todos. Hoy mismo la vida eterna está al alcance de todos. Está a tu alcance. Cristo ruega de que tú aceptes su invitación mientras todavía está vigente. Sigamos leyendo los siguientes versos. Miren lo que dice a continuación. Porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con vallado, y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estas palabras realmente se hicieron realidad 40 años después de haberlas justamente dicho. En el año 66 después de Cristo, los judíos se rebelaron contra Roma. 3 años después, los romanos enviaron al general Tito, hijo del emperador justamente Vespasiano. ¿Para qué? Para aplastar la rebelión romana. Y miren, aquí esta es la lección. Es interesante cómo el segundo párrafo de aquí, del día domingo, nos da una luz clara justamente sobre este suceso histórico. Dice allí: es difícil entender un acontecimiento como la destrucción de Jerusalén a la luz del carácter amoroso de Dios. La historia revela que decenas de miles murieron cuando el general romano Tito atacó la ciudad. Jerusalén fue devastada, hombres, mujeres y niños fueron masacrados. ¿Dónde estaba Dios cuando su pueblo sufría tanto? La respuesta es clara, pero no es fácil de entender. Su corazón estaba destrozado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante siglos les tendió la mano a su pueblo. Por su rebelión contra la amorosa bondad de Dios, perdieron su protección divina. Dios no siempre interviene para limitar los resultados de las decisiones de su pueblo. Pide que se derramen las consecuencias naturales de la rebelión. Dios no causó la matanza de niños inocentes en la destrucción de Jerusalén. La trágica muerte de los inocentes fue obra de Satanás, no de Dios. ¡Wow! Qué interesante es esto, ¿verdad? Qué interesante vemos aquí justamente, ¿no es cierto? Dice, por su rebelión contra la amorosa bondad de Dios, perdieron su protección divina. Y esto realmente nos lleva a leer el libro de Mateo. Mateo capítulo 23. Vamos a leer juntos lo que dice. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Jesús quiso juntar a su pueblo, así como una gallina protege
a sus pollitos debajo de sus alas, pero no lo dejaron. Jesús también quiere protegernos hoy, pero debemos acudir nosotros a Él. Muchas veces sufrimos y no sabemos a quién recurrir. Rechazamos la ayuda de Cristo porque no creemos que Él pueda proteger realmente a nuestros seres queridos. No creemos que Él pueda realmente también proveer lo que nosotros necesitamos. Yo te pregunto, ¿quién conoce mejor nuestras necesidades si no es nuestro Creador? Su palabra nos asegura que los que acudan a Jesús descubrirán que Él ayuda y consuela como nadie más puede hacerlo. Amén. Miren, la destrucción de Jerusalén es un evento difícil de comprender a la luz del amor de Dios. Esta destrucción nos confronta con el sufrimiento humano, ¿no es cierto? Con esa aparente ausencia de Dios en medio de la tragedia. Sin embargo, nosotros podemos reconocer claramente que Dios no es el autor de la muerte, Dios no es el autor de la destrucción. Su corazón se desgarra ante el sufrimiento de su pueblo. Miren el título para esta lección: Un Salvador con un corazón roto. Su corazón literalmente se desgarra con el sufrimiento de su pueblo. Satanás es el instigador del caos y es el instigador de la discordia. Miren, él aprovecha la guerra para sembrar destrucción y para culpar a Dios justamente por sus propias maquinaciones malignas. Qué astuto Satanás, ¿verdad? Lo vimos en la lección de la semana pasada. Me encanta esta última nota que se encuentra en el día domingo y vamos a leerla. Miren lo que dice allí. Nosotros no juzgamos el carácter de Dios por los sucesos que vemos a nuestro alrededor, sino que los interpretamos a través del prisma de su carácter amoroso revelado en la Biblia. Qué interesante lo que dice, ¿verdad? Nosotros no juzgamos el carácter de Dios por lo que está sucediendo alrededor nuestro. No, dice, sino que los interpretamos a través del prisma de su carácter amoroso revelado en la Biblia, en su palabra. Aquí está revelado el carácter de Dios, no en lo que nosotros miramos. Bueno, esto nos lleva también a nuestra lección del día lunes. ¿Qué pasa con el día lunes? ¿Qué título tenemos? Cristianos salvaguardados providencialmente. Un título muy interesante. Y vamos a leer estos dos primeros párrafos porque nos dan un alcance muy puntual sobre este título: Cristianos salvaguardados providencialmente. La gracia, la providencia y la presencia de Dios se revelan claramente en los sucesos que llevaron a la destrucción de Jerusalén. El ejército romano de Cesio Galo rodeó la ciudad, pero cuando su ataque parecía inminente, inesperadamente se retiró. Los ejércitos judíos los persiguieron y obtuvieron una gran victoria mientras los romanos huían y los judíos los perseguían. Los cristianos de Jerusalén huyeron a Pela, al otro lado del río Jordán. Ya estaba dada la señal prometida a los cristianos que aguardaban, y en ese momento se ofreció una oportunidad a los que quisieran en obediencia a la advertencia del Salvador. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los cristianos. Podemos ver que aquí se revela la gracia de Dios. Podemos ver aquí que se revela la providencia y esa palabrita que está allí, la presencia. Se revela allí la gracia, la providencia, la presencia de Dios en acción. ¿Y qué cosa es presencia? Quizás alguno se ha preguntado. Miren, la presencia de Dios se refiere a su conocimiento previo o anticipado realmente de las cosas. Esto implica que Dios realmente conoce todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo y todo lo que va a suceder en el futuro. La presencia de Dios es parte de la naturaleza omnisciente de Dios, ¿no es cierto? Que significa que Dios es todo conocedor, Él conoce todo, ¿no es cierto? Leemos los pasajes de Salmos 46 que nos dice también la lección acá. Miren, en la lección del día domingo nos invita a leer el Salmo
46, versículo 1, también Isaías 41:10, donde aquí vemos realmente el cuidado providencial de Dios. Yo les invito a que leamos estos textos muy importantes. Vamos a leerlos. Salmos 46, verso 1 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el siguiente texto dice, Isaías 41:10, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. ¡Wow! Qué interesante, ¿verdad? Vemos aquí el cuidado providencial de Dios, realmente afirmando siempre su soberanía sobre los acontecimientos que suceden en esta tierra. Vemos realmente su promesa de estar con nosotros, inclusive en los momentos de dificultad. Aunque enfrentemos advertencias, aunque enfrentemos persecución e incluso la muerte, ¿no es cierto? Y yo digo incluso la muerte por causa de Cristo. O sea, no es porque Cristo nos causa la muerte, sino porque nosotros nos sometemos a su causa. Y cuando peleamos en la causa de Cristo, muchas veces también podremos descansar. Pero no es una muerte eterna. El que pierde la vida por Cristo dice que ganará la vida eterna. Eso nos dice Pablo. Así que Dios siempre sostiene y protege a su iglesia, como nosotros lo estamos viendo allí y como lo demuestra claramente Hebreos capítulo 11. Miren, lean conmigo. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, cadenas y cárceles. Miren, la lucha contra las fuerzas del mal es una realidad innegable, pero la protección de Dios no excluye el sufrimiento. Eso es lo que nosotros podemos ver. Y yo quiero que entendamos esto. Miren, la protección de Dios no excluye el sufrimiento. La historia de la iglesia cristiana, también está marcada por el sacrificio de ¿quién? De mártires. Y sus vidas realmente glorifican a Dios incluso en la misma muerte, como acabamos de leer ahí. Miren lo que dice nuevamente. Fueron apedreados, fueron aserrados, fueron probados, fueron muertos a espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y pieles de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¡Wow! A través de estas pruebas, la obra de Dios continúa siempre adelante y los fieles encuentran victoria realmente en su derrota. Y para nosotros que vivimos en un mundo marcado por el dolor, por el sufrimiento, el testimonio del amor divino en la palabra de Dios es realmente un faro de esperanza. Amén, mis hermanos. Miren, nosotros experimentamos ese amor al confiar en su providencia, a reconocer su presencia constante en nuestras vidas, perseverando justamente en la fe, incluso en medio de las pruebas. En este amor encontramos fortaleza, encontramos consuelo, encontramos la certeza de que a pesar de las circunstancias cuales sean, que nos estén rodeando en ese momento, nosotros podemos saber y tener la seguridad de que somos amados, y que Dios cuida de nosotros y Él es fiel. Y yo digo, amén y gloria a Dios. Vamos nuevamente a nuestra lección ya para nuestro día martes. Vamos a ir viendo el día martes, titulada justamente, Fieles en medio de la persecución. Qué títulos tan hermosos tenemos en la lección de esta semana. Miren, fieles en medio de la persecución. Leamos este párrafo. Dice, durante los primeros siglos del cristianismo, la iglesia cristiana creció rápidamente a pesar de los encarcelamientos, a pesar de las torturas, a pesar de las persecuciones. Los creyentes fieles totalmente comprometidos con Cristo, llenos del Espíritu Santo, proclamaban su palabra con poder y decenas de miles de personas se convertían y su vida cambiaba. ¡Qué hermosa escena! ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Vemos que a pesar de las amenazas, a pesar de los encarcelamientos, a pesar de las persecuciones implacables, ¿qué pasaba con los cristianos? ¿Qué pasaba con los creyentes? Los creyentes se mantenían firmes, ¿no es cierto?, en su fe.
llenos del Espíritu Santo, proclamando valientemente el Evangelio de Cristo. ¡Wow! En este periodo tumultuoso, digámoslo así, la iglesia creció, dice, de una manera sorprendente y desafiaba realmente todas las expectativas, ¿no es cierto?, convirtiendo a miles de personas. Miren, y esto se menciona realmente aquí en la lección, como nos menciona el libro de Hechos. Y vamos a leer algunos de estos textos que la lección nos dice. Vamos a leer Hechos capítulo 2. Acompáñame. Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados y aquel día fueron añadidas a ellos como 3,000 almas. También nos lleva a leer Hechos capítulo 5, verso 42. Miren lo que dice. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicaban a Jesucristo. En medio de la oscuridad de la persecución, ¿qué es lo que sucedía? La fe de los creyentes brillaba, ¿no es cierto? Brillaba con una luz que no se podía extinguir. Inspirados realmente por la visión de su Señor justamente resucitado, ¿no es cierto? Fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, los discípulos se enfrentaron al miedo con valentía, con determinación. ¡Wow! ¡Qué hermosos momentos! ¿Ah? Se les había encomendado a ellos la gran comisión y con la promesa del Espíritu Santo, ellos se convirtieron en testigos valientes y fieles para llevar el Evangelio, ¿no es cierto? Llevando esa verdad hasta los últimos rincones de la tierra. Hermoso, hermoso. Bueno, me encanta lo que dice el segundo párrafo aquí justamente también de la lección del día martes. Dice, los bastiones del infierno se sacudían, se quebrantaban los grilletes de Satanás. La superstición pagana se derrumbaba ante el poder del Cristo resucitado. El Evangelio triunfaba contra todo pronóstico. Los discípulos ya no se escondían en el aposento alto. El miedo se dispersó como una sombra que se desvanece. ¡Qué hermoso! Cuando nosotros reflexionamos sobre la experiencia de la iglesia primitiva, miren, nosotros nos encontramos con valiosas lecciones que pueden realmente iluminar nuestro caminar el día de hoy. En nuestro diario vivir hay muchas lecciones que nosotros podemos aplicar. Podemos perder el miedo. Podemos salir literalmente del aposento alto, como dice allí, sin un miedo ya disperso, con una sombra que se desvanece, ¿no es cierto? Porque el Señor es el que nos da la valentía, el Señor es el que nos da el coraje para vivir vidas que el Señor realmente nos pide que vivamos, para que podamos ser buen testimonio para otros. Miren, sus vidas ejemplares de la fe y su valor nos desafían a nosotros a perseverar en medio de la adversidad, ¿no es cierto? Y nos inspiran a proclamar el Evangelio con valentía. Confiando nosotros en la promesa del Espíritu Santo que nos capacita para ser testigos fieles, incluso en los tiempos difíciles. Porque algunos dicen, ¿solo hay que predicar cuando es fácil? No, hay que predicar, hay que dar un testimonio, especialmente en los tiempos difíciles. Bueno, vamos a nuestra lección del día miércoles. Vamos avanzando, titulada Asistencia a la comunidad. Y esto me suena como el modelo de la iglesia primitiva, ¿verdad? Asistencia a la comunidad. Es un modelo que existió allí en la iglesia primitiva. En los inicios del cristianismo, miren, la iglesia primitiva no solo creció por la predicación del evangelio, sino por lo que ellos vivían. Ellos seguían literalmente el ejemplo de Cristo. Los creyentes que existían aquí se dedicaron a satisfacer las necesidades humanas con un amor totalmente abnegado, ¿no es cierto? Combinaban la proclamación del evangelio con la acción compasiva, nos enseña allí. Por eso la sierva del Señor nos dice en el ministerio de curación que cuando Cristo estuvo en esta tierra, pasó más tiempo sanando, curando, que predicando. Cristo era muy especial. Y acuérdense, es nuestro modelo. A Cristo le gustaba sentarse con las personas. Le gustaba escucharlas.
A Cristo le gustaba sanarlas. A Cristo le gustaba estar con los niños. Cristo se deleitaba estar con las personas, traerles felicidad. Ese es el modelo que tenemos nosotros. ¿Siente felicidad estando con otros? ¿Siente felicidad compartiendo el evangelio con otros? ¿Siente felicidad ayudando a alguien que necesita algo? Asistencia a la comunidad. Ese es el gozo que el Señor trae a nuestros corazones. Y eso lo vemos reflejado en el libro de Hechos. Vamos a leerlo juntos. Miren, Hechos capítulo 2, miren lo que nos dice. Hechos capítulo 2, verso 44 al 47 dice: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según cada uno tenía necesidad. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. Estos pasajes muestran claramente cómo la iglesia primitiva imitaba el ministerio de Cristo, ¿no es cierto? Se preocupaba profundamente por las necesidades físicas, emocionales, mentales, espirituales de las personas. Y esto nos lleva a un párrafo que está en la lección, en el día miércoles, que dice así: este mundo enfrenta una enorme crisis. Las mismas predicciones de Jesús en Mateo 24 y Lucas 21 anticipan condiciones catastróficas en la tierra antes de su venida. Cuando Cristo nos toca con su gracia sanadora, anhelamos alcanzar a otros con el amor de Cristo para que puedan ser sanados. Jesús nos envía a un mundo quebrantado como embajadores de Cristo para tocar a otros con su amor. El cristianismo del Nuevo Testamento se caracterizó por el amor de los cristianos entre sí y por sus comunidades. En medio del gran conflicto, donde el diablo busca desfigurar la imagen de Dios en la humanidad, la iglesia tiene el deber de restaurarla. Amén. Miren, a medida que nosotros nos acercamos hacia la segunda venida de Cristo, a medida que nosotros enfrentamos, como dice allí, una crisis mundial, la iglesia es llamada a ser una luz, una lámpara, un faro, una esperanza en medio de la oscuridad. Y nosotros, como embajadores de Cristo, tenemos el privilegio de compartir su amor sanador realmente con un mundo que dice está quebrantado. ¡Wow! Qué lindo pensamiento realmente, ¿verdad? El amor entre los creyentes, esa solidaridad comunitaria caracterizaron a la iglesia primitiva. Y esto demostraba realmente la falsedad de las acusaciones que Satanás hacía para Dios. Y esto nos lleva a nuestro día jueves, ya terminando la semana, titulada Un legado de amor. Un legado de amor, ¿no es cierto? Yo diría un legado de amor. El testimonio de los primeros cristianos nos dejó un legado de amor. ¡Qué hermoso! Vamos a leer aquí algunos textos que nos invita a leer el libro de Juan, capítulo 13, y vamos a leer también 1 de Juan 4, 21. Vamos a leerlos y vamos a tener una idea realmente de este legado de amor. Leamos. Juan 13, 35 nos dice: en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Nosotros sabemos y los conocemos como los discípulos de Cristo. ¿Saben por qué? Por lo que dice la palabra de Dios. Dice que en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ellos demostraron finalmente amor los unos por los otros, y por eso nosotros decimos, eran los discípulos de Cristo. Miren lo que dice el siguiente texto, 1 Juan 4, 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el mandamiento de Cristo, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí se revela un principio fundamental realmente del cristianismo auténtico. ¿Y cuál es ese principio? El amor. Ahora que estamos estudiando nuestra lección justamente de este trimestre titulada El conflicto, el gran conflicto, ¿no es cierto?, donde Satanás desafía al gobierno de Dios. Miren, el amor es la esencia misma del mensaje cristiano.
y es una poderosa arma contra las fuerzas del mal. ¿Cuántos dicen amén por eso? En los primeros siglos del cristianismo, el amor era la norma de las comunidades cristianas. Y me gusta lo que dice este segundo párrafo realmente de acá, del día jueves, donde nosotros podemos ver, dice, una de las mayores revelaciones del amor de Dios se demostró cuando dos pandemias devastadoras asolaron los primeros siglos en el año 160 después de Cristo y 265 después de Cristo. Los cristianos dieron un paso al frente y atendieron a los enfermos y a los moribundos. Los cristianos, miren lo que dice allí. Estas plagas mataron a decenas de miles de personas y dejaron pueblos y ciudades enteras casi sin habitantes. El ministerio desinteresado, abnegado, atento y amoroso de los cristianos tuvo un enorme impacto sobre la población. Con el tiempo, miles y finalmente cientos de miles y luego millones del Imperio Romano se hicieron creyentes de Jesús durante estas dos epidemias. El amor, el interés por los demás y la atención abnegada en favor de los enfermos y los moribundos generaron una admiración por estos creyentes y por el Cristo que representaban. Allí dice una de las mayores revelaciones del amor de Dios. ¡Wow! Creo que el desafío para nosotros realmente es aprender a morir al yo. Ellos se contagiaron, pero sabiendo que iban a morir, se contagiaron, atendieron a sus hermanos, ni siquiera eran cristianos a los que atendían, murieron con ellos. Pero ¿saben qué? Ese legado quedó. Ese desafío para nosotros, aprender a morir al yo, para poder manifestar ese espíritu de abnegación, ese espíritu de amor desinteresado. Y saben, esto no es fácil, no es fácil para nada. Pero la historia de los primeros cristianos nos motiva a buscar esa fuerza, a buscar la gracia de Dios para amar a los demás de la misma manera en que Cristo nos amó a nosotros. Yo digo amén y gloria a Dios. Miren, en esta lección concluimos que después justamente de examinar detenidamente el impactante relato de amor y abnegación que caracterizó a estos primeros cristianos, estos relatos que tenemos del libro de los Hechos, ¿no es cierto?, en Hechos de los Apóstoles, esta hermosa vida comunitaria que ellos llevaban, el relato de lo que sucedió durante esta devastación, ¿no es cierto?, del siglo 160 después de Cristo y en el siglo 265 de estas epidemias. Esto nos lleva a una pregunta, yo creo, fundamental en este momento. Y es la pregunta justamente del título de la lección de esta semana. ¿Amor o egoísmo? Esta es la cuestión que tendremos que enfrentar hoy. No es para mañana, no es para más tarde. En un mundo marcado realmente donde el individualismo y la búsqueda desenfrenada de intereses personales, ¿no es cierto? Todos buscan el beneficio del yo. Miren, el ejemplo de los primeros cristianos debe resonar más fuerte que nunca hoy. Amén. Hoy más que nunca el mundo necesita testigos del amor desinteresado. Aquellos que como los primeros cristianos estén dispuestos inclusive a sacrificarse ellos mismos, sacrificar su propio bienestar. ¿Por quién? Por el beneficio de los demás. ¡Wow! Mi amigo, la historia nos enseña que el amor transforma vidas, que el amor transforma comunidades. Por eso quiero invitarte a reflexionar sobre esto. ¿Cómo puedes ser un agente de amor en un mundo necesitado tú? ¿Cómo yo puedo ser un agente de amor en mi comunidad, en mi familia, en mi iglesia? ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de aquellos que a pesar del peligro, a pesar de la adversidad, se entregaron por completo al servicio de los demás? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Que este legado de amor inspire nuestras acciones y nos motive a vivir de una manera realmente coherente con los principios del Evangelio. Te invito a que marquemos la diferencia en nuestro entorno. Que el Señor te bendiga. Acompáñame para orar. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por esta hermosa lección. Gracias porque tú, en tu misericordia, nos enseñas realmente cómo debemos amar. Y no es una clase teórica. Tú lo mostraste, Padre amado, en la cruz.
Y tú lo mostraste con tus discípulos, con los cristianos, con aquellos que de corazón te siguieron y fueron capaces de sacrificar inclusive sus vidas por amor a su prójimo, como lo hiciste tú. Ayúdanos a nosotros a meditar en estas palabras y a ser agentes, Señor, de cambio donde quiera que estemos, que seamos un testimonio vivo. Como dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones. Señor, esperamos ser útiles para ti en este mensaje. Úsanos, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Asegúrense, mis hermanos, de unirse la próxima semana a nosotros para nuestra nueva lección de escuela sabática, y pueden también ver otros videos que subimos constantemente en nuestro canal. Y no se olviden, ya recuerdan, de suscribirse, de activar la campanita, darnos un like y dejen sus valiosos comentarios allí y compartan este video con otros. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga.